Hola a todos, mi nombre es Ricardo Tirado Romo. Me tocó exponer demoduladores de FM. Bueno, principalmente los demoduladores de FM son circuitos dependientes de la frecuencia que producen un voltaje de salida que es directamente proporcional a la frecuencia instantánea de su entrada. Voltaje salida igual a K por delta F, donde está en voltios por hertz y es la función de transferencia para el demodulador, y delta F es la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del demodulador. Se usan varios circuitos para demodular las señales de FM. Los más comunes son el detector dependiente, discriminador de Foster-Celley, detector de relación, demodulador de PLL y detector en cuadratura. El detector dependiente, discriminador de Foster-Celley y el detector de relación son todas las formas de discriminadores de frecuencia de circuito sintonizado. Los discriminadores de frecuencia de circuito sintonizado se convierten de FM a AM y después modulan la envolvente de AM con detectores de picos convencionales. Además, la mayoría de los discriminadores de frecuencia requieren una inversión de fase de 180 grados, un circuito sumador y uno o más circuitos dependientes de la frecuencia. La demodulación por desviación de fase es la variación de amplitud. Se obtiene variando la fase de la señal modulada y sumándola con la modulación original. Aquí en la figura está el diagrama bloques de una demodulación por desviación de fase. Enseguida se muestran otros tipos de demodulaciones por amplitud de fase. El primero es el detector dependiente. La figura muestra el diagrama esquemático para un detector dependiente unilateral, la cual es la forma más sencilla de discriminador de frecuencia de circuito sintonizado. El detector dependiente unilateral tiene una gran cantidad de características de voltaje contra frecuencia no lineales y por lo tanto se usa raramente. Sin embargo, su operación de circuito es básico para todos los discriminadores de frecuencia de circuito sintonizado. En la figura del circuito sintonizado, donde vemos LA y CA, produce un voltaje de salida que es proporcional a la frecuencia de entrada. El voltaje máximo de salida ocurre en la frecuencia resonante del circuito tanque de FC y su salida disminuye proporcionalmente conforme a la frecuencia de entrada se desvía por encima o por debajo de FO. El circuito está diseñado para que la frecuencia central IF-FC caiga en el centro de la porción más lineal de la curva de voltaje contra frecuencia, como está mostrado en la figura. El detector dependiente balanceado. La figura muestra el diagrama esquemático por un detector dependiente balanceado. Un detector dependiente unilateral es un discriminador de frecuencia de un circuito sintonizado, y un detector dependiente balanceado es simplemente dos detectores dependientes unilaterales conectados en paralelo y alimentados a 180 grados fuera de fase. La inversión de la fase se logra al conectar el centro de los bobinados secundarios sintonizados del transformador T1. En la figura se muestra eso. Los circuitos sintonizados LA, CA y LB-CB realizan la conversión de FM a AM, y los detectores de picos balanceados D1, C1, R1, D2, C2 y R2 remueven la información de la envolvente de AM. El circuito superior sintonizado LA y CA se sintoniza a una frecuencia FA que está por arriba de la frecuencia central IF, FO, por aproximadamente 1.33 por delta F para la banda de radiodifusión de FM. Esto es aproximadamente 1.33 por 75 kHz igual a 100 kHz. El circuito inferior sintonizado LB y CB se sintoniza a una frecuencia FB que está por debajo de la frecuencia central IF por una cantidad igual.
La operación del circuito es muy sencilla. El voltaje de salida de cada circuito sintonizado es proporcional a la frecuencia de entrada y cada salida se rectifica por su detector de picos respectivo. Por lo tanto, mientras más cerca esté la frecuencia de entrada a la frecuencia resonante del circuito tanque, mayor es el voltaje de salida del circuito tanque. Aunque el detector dependiente es probablemente el detector de FM más sencillo, tiene varias desventajas inherentes, las cuales incluyen una mala función lineal, dificultad para sintonizar y la falta de provisiones para limitar. Debido a que la limitación no es proporcional, un detector dependiente produce un voltaje de salida que es proporcional a la amplitud, así como las variaciones de la frecuencia en la señal de entrada, y consecuentemente debe estar precedido por una etapa limitadora separada. Un detector dependiente balanceado se alinea inyectando una frecuencia igual a la frecuencia central IF y sintonizando AC y CB para 0 volts a la salida. Entonces las frecuencias iguales a FA y FB se inyectan alternadamente, mientras que CA y CB se sintonizan para voltajes iguales y máximos de salida con polaridades opuestas. Aquí está la curva de respuesta de voltaje contra frecuencia del detector dependiente balanceado. Después sigue el discriminador de Foster-Celley. El discriminador de fase, más comúnmente denominado discriminador de Foster-Celley, que vemos en la figura, es similar al detector Travis. El Foster-Celley convierte en tensión de audio las variaciones de frecuencia o fase de las ondas FM o PM que entran en el receptor. El Foster-Celley funciona basándose en el principio de que dos tensiones de CA en serie se suman vectorialmente. Esto significa que la relación de fase entre las dos tensiones es un factor importante al determinar la tensión combinada. La tensión total resultante de dos tensiones de corriente alternan en serie viene determinada por la relación de fase entre las dos tensiones. La entrada al circuito Foster-Celley es una señal de FI a través de una etapa limitadora que varía en más o menos 75 kHz según índice de audio. La salida del circuito es la señal de audio detectada. El circuito funciona de modo similar al detector Travis. Cuando ambos diodos conducen, se producen tensiones iguales pero de polaridad opuesta en los bornes de R1 y R2. Las tensiones tienden a anularse y la salida es 0 volts. Sin embargo, si D1 conduce con más fuerza, la salida es una tensión positiva, y si es D2 el que más conduce, la salida es una tensión negativa. Por tanto, la señal de salida de audio puede recuperarse cuando se dan las siguientes condiciones. La número 1 es: ambos diodos conducen exactamente igual a FC. La 2, el diodo D1 es más conductor a frecuencias por encima de FC. Y 3, el diodo D2 es más conductor a la frecuencia por debajo de FC. Por medio del transformador, la señal de FI de entrada se acopla desde la bobina primaria L1 hasta la bobina secundaria con toma central de L2 y L3. Debido a esta configuración con toma central, la tensión B2 que se genera en L2 está desfasada a 180 grados con respecto a la tensión B3 inducida en L3. La conducción de D1 está controlada por B2 y B3 controla la conducción de D2. Recuérdese que estas dos tensiones son iguales a la amplitud, pero están desfasadas a 180 grados en FC. La señal de FI de entrada está también capacitivamente acoplada a L4 por medio de C2. En L4 se genera la tensión B4 que también controla la conducción de ambos diodos. La configuración del circuito es tal que B4 está 90 grados adelantada a B3 y 90 grados retrasada con respecto a B2. Sin embargo, esto solo es cierto cuando la señal de FI está en su frecuencia central. Por esta razón, la cantidad de corriente que conduce el diodo 1 está determinada por B2 y B4, y la cantidad que conduce el diodo D2 está determinada por B3 y B4.
El resultado es una tensión de salida cero para la frecuencia de entrada de Fc, puesto que el circuito resonante paralelo resuena a Fc, X1 es igual y anula a Xc, y el circuito resonante aparece resistivo. Sin embargo, por encima de Fc, X1 es mayor que Xc. Así pues, la reactancia neta hace que la fase de V2 se aproxime más a la fase de V4, mientras que V3 se desfasa más con respecto a V4. Este cambio de fase significa que V4 tiende a sumarse a V2 y restarse a de V3, lo que hace que el diodo 1 conduzca con más intensidad que el diodo 2. Este hecho produce una oscilación de tensión de salida positiva cada vez que la señal de salida Fi oscila por encima de Fc, a frecuencias por debajo de Fc. Xc es mayor que X1 y la reactancia neta varía la fase de V2 y V3 en dirección contraria. En este caso V4 tiende a sumarse a V3 y a restarse de V2. El diodo 2 conduce con más intensidad que el diodo 1, produciendo una tensión de salida negativa. Así pues, cada vez que la señal de Fi oscila por debajo de Fc, la salida tiene una tensión oscilante negativa. Gracias a esta oscilación de la tensión de salida positiva-negativa, el discriminador produce una onda sinusoidal de salida, y así pues la señal recuperada es una reproducción de la señal moduladora original. Y aquí está la curva S de un Foster-Seley, y su ancho de banda es el valor absoluto de F1 menos F2. El otro es el detector de relación. Es una mejora sobre el discriminador de Forest-Seley, es el detector de relación que vemos en la figura. La ventaja principal de este tipo de detector es su acción autolimitadora, es decir, no necesita ser precedido por una etapa limitadora. Un rápido vistazo puede dar la impresión de que el detector de relación y el Foster-Seley son idénticos, pero observe que el diodo 1 se invierte y que la configuración de salida es distinta. La inversión del diodo de 1 pone a ambos diodos en serie a través de todo el secundario del transformador. La conducción de los dos diodos está controlada por los mismos factores que el Foster-Seley, es decir, en FC los diodos conducen igual. Sin embargo, en este circuito, en lugar de tensiones en oposición, las tensiones se acumulan en C5 en serie. Un condensador de gran valor C6 es la clave para la única acción del detector de relación. Unos cuantos ciclos de la tensión de la señal de entrada cargan C6 con una tensión que es proporcional a la tensión de la señal de entrada media. El condensador es lo suficientemente grande como para que la caída de tensión de R2 y de la combinación serie de C4 y C5 se mantenga constante, aunque haya variaciones de amplitud momentáneas. La constancia de C6 es la razón de que el detector de relación sea relativamente inmune al ruido y por tanto no necesite prelimitación en FC. Los dos diodos conducen igual y la tensión en los bornes C4 y C5 es igual. La tensión en C4 más la tensión de C5 siempre deben ser iguales, y la de C6. La señal de audio de salida es una tensión de CC negativa suministrada por una muestra tomada de los bornes de C5 y derivado por R1. Los diodos de 1 y de 2 conducen alternativamente con más intensidad cuando la señal de entrada oscila por encima y por debajo de Fc. Cuando los diodos conducen de modo desigual, la corriente diferencial fluye a través de L4. Cuando el diodo 1 conduce con más intensidad, la tensión en C4 es mayor que la de C5, debido a que la suma de estas dos tensiones debe permanecer constante. La tensión en los bornes de C5 tiene que disminuir, reduciéndose así la tensión de salida. Cuando el diodo 2 conduce con más intensidad, la tensión en C4 disminuye, la tensión en C5 aumenta y la tensión de salida aumenta. Así pues, observamos que las oscilaciones de la tensión de salida responden a las oscilaciones de la frecuencia de la señal de entrada, es decir,
Cuando la frecuencia oscila por encima de Fc, la tensión de salida aumenta, y cuando la frecuencia oscila por debajo de Fc, la tensión de salida disminuye. Aquí está la curva de S del detector de relación. Después sigue el detector de cuadratura. Muchos modernos sistemas de FM utilizan circuitos integrados como parte integrante de su fabricación. El circuito discriminador más frecuentemente utilizado en circuitos integrados que contienen discriminadores de FM es el detector en cuadratura, como podemos ver en la figura. El circuito detector en cuadratura es básicamente un amplificador diferencial formado por los transistores Q1 y Q2 con la salida tomada en el colector de Q2. La corriente en la resistencia R5 es constante y cualquier cambio de la corriente de Q1 produce un cambio igual pero opuesto en Q2. El circuito en cuadratura proporciona la salida de audio cuando se aplica una señal de portadora FM a la señal de entrada. El condensador C1 tiene un valor lo bastante grande como para que no se produzca ningún desfase de la señal de entrada en el punto X. El valor de C2 es lo bastante pequeño como para que su reactancia a la frecuencia portadora sea grande en comparación con el circuito sintonizado de L1 y C3, dando como resultado un desfase en el punto Y. La forma de onda en el punto Y es la onda sinusoidal de la portadora FM y la forma de onda en el punto X es la amplitud constante cuadrada del limitador. Las dos formas de onda se combinan en la base de Q1. Cuando ambas formas de onda son negativas, la salida del detector está a nivel alto. Con modulación, la frecuencia portadora se desplaza y produce un desfase de la señal en el punto Y. El desplazamiento ocurre porque el circuito sintonizado pierde resonancia, lo que produce un cambio en la relación de fase entre el circuito sintonizado y el condensador C2. El cambio de fase en el punto Y causa una variación en el intervalo de la señal de salida cuando las dos formas de onda son negativas. La variación del intervalo tiene el efecto de cambiar el ancho del impulso de salida y el valor medio de la tensión de salida. El cambio en la tensión media del impulso es proporcional a la amplitud de la modulación original, puesto que es la amplitud de la tensión de la señal moduladora la que produce el cambio de frecuencia. Ahora puede separarse en la salida el audio del impulso a través de un filtro pasabajo. Después sigue el demodulador de FM de circuito de fase cerrado, PLL. Desde el desarrollo de los circuitos integrados lineales, LSI, la demodulación de FM puede lograrse muy fácilmente con un circuito de fase cerrado, PLL, aunque la operación de un PLL es bastante complicada. La operación de un demodulador de PLL de FM es probablemente la más sencilla y fácil de entender. Un demodulador de frecuencia de PLL no requiere de circuitos sintonizados y automáticamente compensa los cambios en la frecuencia de la portadora debido a la estabilidad en el oscilador de transmisión. En la figura se muestra el diagrama bloques simplificado para un demodulador de PLL de FM. En temas pasados se proporcionó una descripción detallada de la operación de un PLL. Se mostró que después que la cerradura de frecuencia ha ocurrido, el VCO encontraría los cambios en la frecuencia de la señal de entrada, manteniendo un error de fase en la entrada del comparador de fase. Por lo tanto, si la entrada del PLL es una señal de FM desviada y la frecuencia natural del VCO es igual a la frecuencia central de IF, el voltaje de corrección se produce a la salida del comparador de fase y alimenta de nuevo a la entrada de VCO. Es proporcional a la desviación de frecuencia y es por lo tanto la señal de la información demodulada. Y pues aquí vemos
el diagrama bloques del demodulador de FM con PLL. Simplemente está la entrada de FM retroalimentada con un oscilador controlado por voltaje, que es FO. De ahí está el detector de fase, filtro pasa bajas al amplificador y pues ya la salida modulada de audio. Bueno, esto es todo. Gracias.